¿Sabes? Antes de quedar embarazada, no sabía qué iba a pasar con mi vida, con mi cuerpo incluso. Pero sé que vale la pena. Ahora se me viene a la mente todo lo que pasó mi mamá por mí. Todo ese sacrificio. ¿Cómo va a ser posible que yo me voy a actuar? A pesar de eso, nunca faltó su cariño, sus correcciones, sus consejos, sus oraciones. Ahora me toca a mí. Ya me imagino tus primeros pasos, todo lo que se viene, lo que vas a lograr. Te amo. Cuando te digo que te amo y que haría mi vida por ti, no es solo porque Dios me haya llamado a hacerlo, sino porque Él mismo me lo ha demostrado. Amor sin sacrificio no es amor verdadero. Te amo. Un aplauso, por favor, a las mamás que nos acompañan este día. Puedo ver quién tiene el privilegio de ser madre, que levante la mano, por favor. Aquí en todos nuestros puntos, levanten la mano. Feliz Día de las Madres. Esperamos que este sea un homenaje que de alguna forma les agradezca por todo lo que ustedes hacen. De verdad las bendecimos. Y aparte de todo esto también es una pequeña indirecta y un codazo para los que están ahí a la par de ustedes para que las lleven a comer, que les compren unos chocolates o algo así, ¿verdad? No, aquí nada más algunas ideas. Pero felicidades, de verdad, feliz Día de las Madres. Aprovecho también este tiempo para mandar un saludo hasta Punto Escuintla, específicamente a Maná de Vida. Quiero contarles que ahí en Maná de Vida hay un grupo de muchachos que están en medio de un programa de emprendimiento y ellos ya tienen varias ideas de negocio, tienen negocios de cremas, de repostería y cosas por el estilo. Ayer nos mandaron unos productos a la casa para probar y están muy buenos, la verdad. Y yo quiero animarlos a ustedes, muchachos, que sigan adelante con esas ideas, entregando sus pasos al Señor y esperamos ahí que el Señor les siga inspirando y prosperando en todo lo que hagan. Además, quiero darles la bienvenida a todos los que están por primera vez acá. Si usted viene por primera vez a Iglesia Vida Real, bienvenido. Mi nombre es Jorge Diegues y esta es Iglesia Vida Real. Estamos empezando una nueva serie que se llama Constructores de Familias. Quiero decirles que estamos muy emocionados por esta serie porque este es un tema que hay demasiado que hablar acerca de la familia. Este es un tema no solo importante, sino hay demasiadas cosas. El Señor quiere hacer tanto con nuestras familias que estamos muy emocionados con esto y de hecho estamos haciendo una serie un poquito más larga de lo que típicamente es una serie aquí en la iglesia porque creemos que hay que cubrir todo lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Vamos a tener algunos invitados, algunas actividades y pues bueno, esperamos que ustedes no se pierdan ninguno de los servicios. Desde ya quiero adelantárselos para que puedan planificar estar aquí con nosotros. Así que sin más, quiero invitarlos a que veamos la presentación de la serie y después empezamos. Papá, vamos a construir casas. Ahorita no puedo, mijo, estoy ocupado. Dile a tu mamá, por favor. Te mandé lo de la semana 17, son 4 días correlativos para que tú me vayas diciendo si está bien o no. Vamos a construir casitas. No puedo, mi amor. Ay, pero es sábado. Lo siento, pero a veces hay que trabajar. Pero dile, Marian, por favor. Ah, ok. Hermana, vamos a jugar a construir casitas. Es sábado. Quiero dormir. Cierra la puerta. Hola, abuelito. ¿Vienes hoy? Vamos a construir casitas. Ah, ok. Bye. Papi. ¿Aún están contratando albañiles en esta construcción? Sí. Sé que mi función en casa es liderar, proteger y proveer a mi familia. Jesús es quien me da fortaleza para hacerlo. Constructores de Familia,
intencionalidad que bendice. Así que no nos cansemos de hacer el bien porque, si seguimos haciéndolo, Dios nos premiará a su debido tiempo. Uno de los castillos más famosos y más renombrados de la historia es el castillo de Rochester. Es un castillo que está en Inglaterra, en las afueras de Londres. Y la razón por la cual es tan famoso es, número uno, porque fue construido en el año 1080. Ya tiene muchísimo tiempo y todavía sigue en pie. La otra cosa es que fue una de las primeras construcciones que en aquel tiempo se hizo de rocas. Porque viniendo hacia la Edad Media, ustedes recordarán que los fuertes y todo eso antes eran construcciones de madera. Entonces, esta fue una tecnología nueva, de hecho. Pero aparte de eso, el castillo fue en su momento una de las construcciones más altas que existían y era por ese hecho impresionante. Tenía paredes de hasta 34 metros de altura, que por supuesto tal vez a nosotros en estos días ya no nos impresiona tanto. Sin embargo, para la Edad Media era una hazaña. Aparte de eso, las paredes eran paredes de un grosor inusual. En algunas secciones del castillo las paredes llegaban a tener hasta 3,5 metros de espesor de pura roca. Y esto fue porque hubieron instrucciones específicas del rey de Inglaterra que hicieran esa fortaleza un castillo que no pudiera caer. Por esa razón se hizo muy famoso. De hecho, había muchos líderes, jueces, reyes que acudían al castillo como un lugar de descanso, como un lugar seguro, un lugar donde refugiarse, porque todo el mundo sabía que si se estaba adentro de ese castillo, pues nada iba a pasar. Especialmente, ¿saben? Tomando en cuenta la realidad de aquella época, que era un periodo de la historia prepólvora. Entonces, eso hacía que el castillo fuera todavía más eficiente, porque obviamente rocas, palos, esa tecnología era lo que estaba a la orden del día. El castillo obviamente estuvo a cargo de muchas administraciones, pasó de manos entre reyes y generaciones, pero también era un castillo que era muy disputado porque estaba en un punto estratégico de Inglaterra. Y cuando había un levantamiento rebelde o civil, entonces siempre buscaban caerle al castillo y tomar control de ese castillo, porque desde ahí podían ellos estratégicamente pivotear hasta otras áreas de Inglaterra. Ahora, eso pasó múltiples veces, el castillo cambió de manos. Sin embargo, una de las más famosas ocurrió en el año 1215. Para aquellos que les gustan la historia, a lo mejor sabrán que en el año 1215 el rey de Inglaterra era el rey Juan. Para los que no saben historia, pero les gustan ver películas, el rey Juan era el malo de la película de Robin Hood. Pues la cosa es que el rey era un personaje histórico y él tenía mucha presión, tenía demasiada presión porque el castillo en ese momento había caído en manos rebeldes. Por supuesto, el rey decía que eran rebeldes, pero en realidad era un levantamiento civil que algunos terratenientes se habían puesto de acuerdo porque no querían comprometerse con los requerimientos que el rey estaba poniendo. Entonces ellos se levantaron en armas y lograron tomar control del castillo, pero la historia dice que tomaron control del castillo no por fuerza, sino que le pagaron a alguien adentro y lograron entrar, y así fue como lograron tomarlo. Por supuesto, era imposible hacerlo de otra manera porque el castillo y las paredes eran la razón de ser de su fortaleza. Entonces el rey Juan comisionó al ejército de Inglaterra y les dijo: necesitamos a toda costa recuperar este lugar tan estratégico. No quiero que estos rebeldes sigan avanzando hacia otros lugares del reino. Así que el ejército se dispone a recuperar el castillo, pero por supuesto ellos desde entradita sabían que iba a ser una tarea casi que imposible, porque el castillo lo habían construido los propios ingleses para que no fuera penetrable. Así que llegaron y tuvieron que divisar otro plan, otra forma de hacer las cosas, porque ellos sabían que la típica estrategia del ataque frontal no iba a poder ser fructífera. Entonces se pusieron a pensar en otra forma de hacer las cosas y dijeron: bueno, el castillo es penetrable por arriba, pero tal vez podemos tener oportunidad por debajo. Así que llamaron a algunos arquitectos y todo y se pusieron de acuerdo en cierta perspectiva un poco lejana al castillo y empezaron a cavar un túnel por debajo. Ahora, para que podamos visualizar un poquito este túnel se veía tal vez como una de esas minas antiguas que conocemos, donde cavaban un túnel en medio de una montaña,
pero conforme iban avanzando en el túnel, ellos ponían vigas de madera para que la madera hiciera una estructura que sostuviera lo que estaba alrededor, obviamente para que la montaña no colapsara dentro del túnel. Entonces esa misma lógica fue la que siguieron ellos, hicieron el túnel y a lo largo del camino del túnel, conforme iban avanzando, iban colocando estas vigas de madera. Llegó un punto en el que ellos se dieron cuenta que estaban debajo de las paredes del castillo. De hecho, específicamente estaban debajo de las paredes de la torre sureste del castillo, que era una de las torres más altas, de esos 34 metros de alto, de pura roca. Pero estaban debajo de esa esquina del castillo. Y entonces mandaron no sé, telegramas no existían, ¿verdad? Ni llamadas. No sé si fue una paloma mensajera o algo por el estilo, no sé cómo hacían las cosas, pero fue un mensaje urgente al reino y le dijeron al rey, envíanos urgentemente, y esto fue exactamente lo que ellos pidieron, envíanos urgentemente 40 cerdos demasiado gordos para comerse. Ese fue el requerimiento, que sean cerdos demasiado gordos para comerse. Y yo solo me puedo imaginar el calibre de tocino que se le podía haber sacado, de chicharrones. Hay cerdos demasiado gordos para comerse allá por Chiquimula con tortilla y limón, ¿verdad? Pero ellos pidieron cerdos demasiado gordos para comerse. Porque obviamente ellos no querían hacer churrasco, ellos lo que querían era matar a los cerdos que hicieron eso. Los mataron y la grasa del cerdo, que es altamente inflamable, la regaron por todos lados del túnel. La regaron entre las paredes, en el techo, en las vigas de madera. Metieron a los 40 cerdos hasta el fondo del túnel, debajo de las murallas. Y todo esto estaba sucediendo de una forma sigilosa, sutil, porque los rebeldes que estaban arriba de las murallas estaban muy tranquilos. Ellos no se imaginaban nada. De hecho, ellos estaban muy confiados en que estaban en el lugar correcto, en que estaban en el castillo que debían haber conquistado para no sufrir pérdidas, para no sufrir guerra. Así que ellos estaban parados cuando de repente inicia la siguiente etapa del plan, que era encender en fuego todo ese túnel. Entonces eso fue lo que hicieron, le prendieron fuego y el túnel empezó a arder de tal forma, con tal intensidad, que parecía un horno ahí adentro. Pero ese horno consumió las vigas, que posteriormente hizo que el túnel se colapsara, trayendo abajo las paredes del castillo que estaban encima. Eso fue una sorpresa completamente para los rebeldes. No podían creerlo. El castillo impenetrable había colapsado. Y entonces, por supuesto, el ejército inglés pudo entrar y recuperar el castillo para la corona inglesa. La pared del castillo era impenetrable por arriba, pero era débil por abajo. Ahora, esta historia creo que tiene demasiadas paralelas con el estado actual de nuestra sociedad 800 años después que este pedazo de historia sucedió. Yo creo que vivimos en una sociedad llena de escombros, llena de paredes rajadas, de fortalezas que en algún momento creímos nunca iban a caer. Vivimos en medio de los escombros de valores que consideramos por mucho tiempo que eran no negociables en una sociedad. Y hoy estamos en medio de esos escombros preguntándonos cómo llegó a este punto, cómo sucedió todo esto. Ahora, ¿qué es la sociedad, amigos? Sino la suma de las familias que la conforman. Por eso creo yo que cuando hablamos de la crisis que nuestra sociedad está viviendo, necesitamos hablar de la crisis que nuestras familias están viviendo. Y honestamente necesitamos hacerlo personal y necesitamos hablar de la crisis que mi propia familia puede estar viviendo, me dé cuenta o no. Porque muchos de nosotros a lo mejor estamos muy tranquilos en una fortaleza que creemos es lo suficientemente fuerte, pero el enemigo sutilmente, sigilosamente ha estado cavando túneles y socavando nuestras paredes. Esto me recuerda a una frase que leí hace un tiempo que dice: la fuerza se desperdicia en jóvenes sin sabiduría y la sabiduría se desperdicia en ancianos sin fuerza. Ese es el estado de nuestras familias hoy en muchas ocasiones, porque hemos renunciado a los roles que nos toca, porque hemos decidido ya no seguir haciendo lo que se supone que necesitamos hacer en el momento en el que estamos, en el círculo familiar en el que nos encontramos. Las empresas hacen encuestas de clima laboral y yo me pregunto si nosotros tomáramos una encuesta de clima familiar en nuestros núcleos familiares,
¿qué tipo de respuestas saldrían ahí? Yo me atrevo a decir que muchas respuestas de hijos serían críticas contra los padres, porque lo he hablado con hijos. Hay hijos que se expresan de los padres muy mal, de decir, mis papás no se involucran, a ellos no les importa, ellos aquí, ellos allá, no me siento apoyado, no me siento entendido de ninguna manera. Y después hablamos con los padres y son los padres los que hablan mal de los hijos. Porque dicen, sí, mis hijos son unos rebeldes, son unos holgazanes, yo les dije que no se junten con ellos, que no vayan a esos lugares, que no hagan esos negocios, y son unos necios que siguen tomando decisión tras decisión mal. Y entonces muchas veces ese es el clima que viven nuestras familias. Ahora, por más obvio que parezca esto, mis amigos, no es la voluntad de Dios. Pues, por más obvio que parezca, pero lo quiero recordar. Y hay un versículo en la Biblia que lo recuerda, es Joel 2:28. Este es un versículo que es una profecía de los últimos tiempos y está hablando de cómo Dios va a operar en los últimos tiempos. Y fíjense lo que dice: entonces, después de hacer todas esas cosas, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Pero a mí lo que me llama la atención es que no se queda ahí, no es un punto y final esto, sino que dice después cómo lo va a hacer. Y pongan atención porque Dios dice que va a derramar su espíritu sobre toda la gente a través de las familias. Porque dice, sus hijos y sus hijas profetizarán. Sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. La palabra para ancianos aquí no necesariamente implica a alguien canoso con arrugas, sino lo que está hablando aquí es alguien de mayor edad que los hijos que menciona en la primera oración. Entonces está hablando de roles, está hablando de los más jóvenes en una familia, de los niños, por supuesto, está hablando de jóvenes en una familia y está hablando de los adultos en una familia, o por qué no también ancianos. Y está diciendo voy a activar nuevamente sus roles, porque mis amigos, el deseo de Dios es que hayan familias con jóvenes activando en fuerza y sabiduría y que hayan ancianos activando en sabiduría con fuerza. Pero no que nos acerquemos a la decadencia que hoy estamos viviendo. Por eso es tan importante que construyamos familia. Por eso es tan importante que edifiquemos los fundamentos de nuestro hogar. Ahora, en la Biblia se usa muy a menudo la ilustración de construir muros con respecto a las familias. Por ejemplo, en Cantares 8 hay un versículo que habla acerca de cómo criar hijos con respecto al carácter. De hecho, este versículo me lo mandó mi esposa Patti cuando iban a nacer Ariela, mi hija, que hoy tiene 7 años. Pero yo no sé, hay papás aquí de hijas, pero uno se pone protector, ¿verdad? Cuando nace una hija. Y miren, a mí a veces me toca casar parejas, ¿verdad? Y a veces uno no conoce muy bien a la pareja que está casando, pero no importa. Cuando voy a entrar al papá con la novia, se me llenan los ojos de lágrimas. Yo así como, Dios mío, no, tengo 20 años para prepararme para esto, ¿verdad? Para que no me pase a mí. Pero bueno, entonces mi esposa, sabiendo que yo era así, me mandó este artículo, porque cuando nace una hija, especialmente le dicen a uno, nació ¿qué fue la bebé? Nena, hora de comprarse la escopeta, ¿verdad? Hora de comprarse el hacha. Honestamente, cuando nació mi hija, yo dije, ya entendí por qué Dios me hizo tan grande y tan feo. para espantar a los que se acerquen. Entonces mi esposa me manda este artículo y me dice, mira, lee, y se los voy a resumir rápidamente. Cantares 8 habla de una niña que es jovencita, ni siquiera es adolescente. Y entonces la pregunta del capítulo es, ¿cómo criamos a una nena de esta? ¿Cómo la protegemos? Porque es como que el estrés de todo padre. ¿Cómo la protegemos? Y entonces dice ahí, no te compres escopeta, no te compres lanzas, no te compres espadas. Ahí dice, si construyes a una hija con un carácter como de una muralla fuerte, entonces simplemente vas a ser como una torre vigilando de lejos. Y si necesita ayuda, pues la ayudas, pero ella va a poder defenderse sola. Eso es lo que dice, es una mujer de carácter como una muralla fuerte. Dice, sin embargo, si fuera como una puerta de esas revolventes que hay que dejan entrar a cualquiera, ¿verdad? Entonces ahí te vas a tener que involucrar más. Eso es como que lo que dice ahí, que creo que aplica para hombres y mujeres, honestamente. Pero habla acerca de la figura de como padres necesitamos procurar desarrollar hijos con un carácter tan fuerte como las murallas fortificadas de una ciudad. Y después está Mateo 7, cuando Jesús mismo está hablando de la parábola famosa del hombre sabio y necio. Y Jesús dice, el hombre sabio construyó su casa sobre la roca. Ahora, cuando Jesús dice casa, en el griego original es una palabra que se pronuncia oikia.
que aparte obviamente del aspecto arquitectónico de una casa o del aspecto físico de un recinto, lo que quiere decir es el hogar, lo que quiere decir es el grupo de personas que viven en conjunto adentro. Entonces Jesús está hablando de familia y lo que está diciendo aquí es: un hombre sabio cuando construye a su familia en la roca. Entonces necesitamos construir familia. Necesitamos construir familia y yo quiero decirles a todos los que han aceptado el reto de edificar a sus familias, de construir los fundamentos de sus familias, que necesitamos esperar oposición. Perdón por las malas noticias, pero así es una dosis de realidad. No hay nadie que se emprenda en la noble tarea de edificar el fundamento de su casa sobre la roca que pueda hacerlo sin resistencia. Eso es una realidad porque el enemigo está interesado en bloquear tus esfuerzos. Ahora, ¿cómo construimos un muro de esa magnitud exitosamente? ¿Cómo lo hacemos para que nuestra casa se construya en un fundamento que no pueda ser socavado? Ahora, hay una historia que ofrece una paralela bastante interesante de cómo construir un muro exitosamente y es la historia de Nehemías. Yo no sé cuántos han escuchado de Nehemías, aquí hemos hablado de Nehemías, pero Nehemías era un judío que había sido exiliado. De hecho, hay un libro en el Antiguo Testamento que lleva su nombre y cuenta toda su historia. Pero Nehemías había sido exiliado y en el exilio pues se vuelve sirviente del rey. Y en ese puesto llega a él noticias que su ciudad natal, Jerusalén, estaba completamente devastada. Las paredes quemadas, derribadas, no había protección. Pero obviamente esto estresa a Nehemías en un nivel bastante grande porque en aquel tiempo una ciudad sin paredes era una ciudad desprotegida. No podía estar en una ciudad sin paredes porque en ese contexto no había forma que pudiera darse todas las actividades que se esperan de una ciudad normal. Es decir, una ciudad sin paredes no le permitía el ambiente seguro a alguien que deseaba construir su casa, por ejemplo. Entonces decía, ¿para qué voy a construir una casa? Si van a venir aquí unos invasores y me la van a quitar, me la van a destruir. El agricultor no se animaba a sembrar una huerta porque saqueadores iban a entrar en la noche y se la iban a destruir. Los negocios no podían darse porque estaba a la orden del día los asaltos. Entonces no era una ciudad sumamente segura. Entonces, más allá del aspecto decorativo de una muralla bien construida, el hecho era que no podía haber prosperidad, no podía haber seguridad sin una muralla alrededor de Jerusalén. Y entonces Nehemías se carga tanto que decide pedir permiso a su jefe el rey, lo consigue y lo primero que hace al llegar a Jerusalén es reconocer las murallas y tratar de inferir, bueno, ¿qué tan mal están? Estaban muy mal y entonces empieza a hablar con los líderes de la ciudad para ver cómo se organizaban al proyecto de reconstrucción. Ahora, fue días después que ellos empezaran a hablar de esto que los vecinos se enteraron que ellos tenían estas intenciones. Ahora, a las ciudades vecinas no les cayó en gracia que Jerusalén tenía planes de reconstruir sus ciudades. No les cayó en gracia porque eso entraba en conflicto con sus propios intereses. A ellos no les interesaba tener un vecino fuerte. A ellos económicamente no les interesaba que otra ciudad les hiciera competencia en los negocios. A ellos no les interesaba que esa otra ciudad tan cercana a ellos presentara un peligro de invasión o de conflictos militares. No les interesaba, bajo ninguna perspectiva. Entonces ellos se propusieron bloquear a toda costa los planes que tenían para reconstruir la ciudad. Ahora, yo creo que así como Nehemías enfrentó todos estos obstáculos, nosotros al decidir edificar a nuestras casas, a nuestras familias, nos vamos a encontrar con obstáculos similares. Y esta mañana yo quiero que hablemos de 3 obstáculos que yo creo que Nehemías manejó bien para que nosotros podamos aprender de Nehemías en el esfuerzo en el que actualmente nos encontramos de construir nuestros hogares. Ahora, esto no es una plática solo para padres, es para hijos, no es solo para casados, también es para solteros. Todos somos parte de una familia y necesitamos activamente procurar edificarla. Ahora, estos 3 obstáculos. El primero fue, creo yo, el más sencillo, pero había que lidiar con él y era la burla.
Lo primero que estos vecinos inconformes hicieron con Nehemías y el pueblo fue burlarse de ellos. Y ahí en Nehemías 4 empieza a relatar la historia de Nehemías de cómo lo hicieron. Había uno que se llamaba Sanbalat, otro se llama Tobías. Simplemente se acercaron a donde estaban procurando construir la muralla y le empezaron a hablar a la gente y le empezaron a hablar mal. Le dijeron, ¿y ustedes qué están haciendo? ¿Ustedes creen que tan fácil van a poder levantar estos muros? Miren que están usando piedra quemada, roca destruida. Todo esto no les va a servir para nada, no van a poder lograr nada. Y les decían, un chucho, decimos en Mateo, un perro o una zorra se va a subir a esa pared que están construyendo y la va a derribar. No van a lograr nada. Y entonces empiezan a burlar de ellos y el objetivo de ellos era desanimarlos. Ahora, si hay algo que persigue la burla, mis amigos, es restar importancia a una tarea. Y yo creo que todos aquí hemos sido de alguna forma afectados con burla cuando nosotros decidimos la tarea de construir nuestras familias. Por ejemplo, basta que uno diga, miren, después del trabajo me voy a ir directo a la casa porque quiero acostar a mis hijos. No hombre, con tus hijos vivís, con nosotros no pasas tiempo, vamos, ¿verdad? En el peor de los casos le dicen a uno, la mujer lo manda. ¿A cuántos? No, mentira. Vamos a hacer una serie solo de eso para abordar el tema. No, pero la burla así es. No, hombre, mano, no lo tomes tan así. Y miren, está bien un día, ¿verdad? Pero lo que uno no se da cuenta es tomar decisiones en la dirección correcta consistentemente me lleva a una dirección en la que yo no quería ir inicialmente. Y lo difícil de esto, la paradoja de esto es que muchas veces no me doy cuenta hasta que estoy demasiado lejos de donde quería llegar. Y entonces, un día puedo yo decir, está bien, voy con aqueos. Pero de ahí, cuando son 3 días, cuando son 5 días, cuando son 10 días al mes, cuando son más, entonces empieza a entrar en conflicto con mi tarea principal de construir mi casa y después termino con paredes socavadas y de repente mis muros se caen, mis hijos se desconectan, mi esposa se desconecta y me pregunto, ¿pero por qué? Es que yo mismo dejé que túneles se cavaran debajo de mis fortalezas a través de las decisiones que yo estoy tomando. Por eso la burla lo que pretende es desviar tu atención de lo que es primordial. Es restarle la importancia. No, hombre, no es tan importante. Es más, la burla a veces toma otros tintes. Pueden ser desánimos, externos o externos. Puede ser que hayan personas o que tú mismo te digas, te hagas de menos las cosas que estás tratando de hacer. Por ejemplo, el esposo que quiere reconquistar el corazón de su esposa porque sabe que se han alejado, puede empezar a oír una voz interna que le dice, qué ridículo, eso ya pasó, eso no se puede restaurar. Estás tratando de recuperar la conexión con tus hijos después de todo lo que pasó, no vas a poder. Esas son las burlas que el pueblo de Israel estaba recibiendo. No vas a poder, esos son escombros, ya eso se perdió, no hay esfuerzo que lo vaya a levantar. Y entonces si nosotros cedemos ante la burla, amigos, en lo que caemos es en un desánimo general y pérdida de energía con respecto a querer seguir. Ahora, ¿cómo lidió Nehemías con la burla? Y aquí es donde yo quiero que aprendamos el principio. El primer punto del mensaje es construyo una familia sólida si le doy la prioridad de mi tiempo, recursos y esfuerzo. Porque eso fue lo que hizo Nehemías. Nehemías dijo, ¿saben qué? Eso de la burla no le vamos a poner atención. Y le vamos a asignar prioridad al proyecto de construcción. Y es que eso toma, ¿sabes qué es prioridad? Prioridad es decidir primero. Lamentablemente nuestras familias se vuelven el comodín de la agenda. La Jorge, pero no me digas eso, mi agenda es muy ocupada. Sí, la mía también. Pero necesitamos decidir qué es prioritario porque si no, constantemente vamos a empujar a nuestras familias a las esquinas. Y esa decisión consistentemente nos va a traer réditos. Ahora, todo esto que les estoy hablando es a un nivel individual. Yo sé que estoy hablando aquí acerca de familias, pero yo quiero hablar a nivel individual. La decisión de priorizar a la familia tiene que venir de cada uno, de cada quien. Porque alguien me puede decir, mira, yo sí le doy prioridad a mi familia, pero no. O ellos no. Y si él no hace nada, entonces yo no lo voy a hacer. Entonces, caemos en un juego de parálisis porque como nadie acciona, entonces nadie empieza. Yo quiero retarte a que tu decisión de priorizar es tan clave
que no puede esperar. Necesitas decidir priorizar. Ahora, esto no es un consejo mío, ni de Iglesia Vida Real. Esto es un mandamiento que viene directamente de Dios y quiero leérselos. Está en Deuteronomio 6:4. Dice: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y lo que viene aquí es el mandamiento más importante que hay, según Jesucristo, porque él dijo: el mandamiento más importante es este. Y aquí lo dice Dios originalmente. Dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Entonces imagínense, esta es una perla la que el Señor está dando. Es una perla, es oro puro. Y Él está diciendo: el mandamiento más importante que resume toda la ley es este. ¿Sí? Es este: ama al Señor tu Dios. ¿Y qué hace inmediatamente después? Lean conmigo: incúlcaselas continuamente a sus hijos. O sea, Dios es el mandamiento más importante, y lo que hace inmediatamente después es dárselo a las familias. Y le pone la responsabilidad a los padres. Y dice: necesitas constantemente hablarle a tus hijos de esto. Háblales de ellas cuando estés en casa, cuando salgas, cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando vayas al colegio, cuando vayan al súper, cuando vayan al mercado, cuando vayan en el carro, cuando vayan en bicicleta, cuando caminen. En todo momento. Es responsabilidad de las familias fomentar esto. Entonces, si Dios mismo nos está diciendo esto es prioridad, nosotros deberíamos accionar en esa prioridad, asignando esfuerzo, tiempo, recursos. Y vale la pena evaluarnos todos, que también nos medimos en la medida de esfuerzo, en la medida de tiempo y en la medida de recursos que estoy asignando para la construcción de mi familia. Construir una muralla no es fácil, amigos, pero es crucial. Es crucial. Ahora, entonces el primer obstáculo que venció Nehemías exitosamente fue la burla, asignando prioridad y esfuerzo a la tarea. El segundo obstáculo que vino después fue la confusión. Entonces, para los que están tomando nota, el segundo punto es: construir una familia sólida si combato la confusión con unidad. Ahora, esa palabrita ahí, combato, la dejé a propósito, porque no quiero decir solo fomento la unidad. No quiero decir solo propongo la unidad, ni tampoco procuro la unidad. No. Tiene que llegar a combate. Tiene que llegar a peleo por la unidad. Peleo por la unidad. Estos vecinos que no estaban de acuerdo con Nehemías y la construcción de la muralla se dieron cuenta que la cosa de todas formas iba avanzando. La gente no respondió ante sus burlas. Entonces dijeron: tenemos que escalar esto, tenemos que hacer algo más obvio para que se den cuenta que no van a tener éxito. Así que lo que deciden fue atacarlos. Y dice: todos hicieron planes para venir y luchar contra Jerusalén y causar confusión entre nosotros, escribe Nehemías. El objetivo era causar confusión. Ahora, este ataque no fue un ataque frontal así de ejército contra ejército, porque recuérdense que estas eran ciudades pequeñas, no eran reinos, no eran reinos que tenían muchos recursos. Entonces ellos este ataque lo planifican como un ataque de guerrilleros, ¿saben? Como vamos y atacamos por acá, matamos a unos, de ahí por el otro lado y herimos a otros, de ahí por acá y destruimos un poquito. Y así, o sea, ellos lo que querían era generar confusión. Y relata la historia que empezaron a lograrlo. Empezaron a generar confusión entre ellos. De hecho, como esto era un proyecto de familias, muchas familias ya no querían salir porque no sabían si los iban a atacar o no, etcétera. Ahora, yo quiero que le pongamos atención un poquito a lo que el enemigo está tratando de hacer acá, porque no es destrucción lo que procura, es confusión. ¿Y cuál es la diferencia? Destrucción es un evento. Es decir, si la gente había construido la pared hasta acá, ellos podían venir en la noche, los enemigos venir en la noche y botarles la pared. Y la mañana siguiente los israelitas se hubieran levantado a una pared destruida, pero con un corazón animado y lleno de energía y de fe, ellos bien hubieran podido decidir construirla de nuevo. Y en base a la reacción que tuvieron con las burlas, Sanbalat y esta gente sabían que ellos no iban a responder ante la destrucción. Y iba a ser un juego prácticamente ineficiente para el enemigo. Destruir para que le construyan, destruir para que le construyan. Satanás, amigos, su enemigo, sabe esto. Sabe que es ineficiente. Ahora, ¿qué es eficiente? Para afectar la confusión. Porque si bien la destrucción es un evento,
La confusión es un estado. ¿Qué quiero decir con esto? Alguien confundido no le importa o no le pesa dejar una pared a medias. Y fin del asunto. A alguien confundido no le pesa ver los escombros, renunciar ante una visión que tuvo, dar de baja una emoción que en algún momento sintió, no le pesa. Y el enemigo lo sabe. Por eso es que el enemigo procura, más que la destrucción, la confusión. Porque la confusión paraliza. Ahora, ¿cómo se ve la confusión en nuestras familias? Creo que de muchas maneras, les podemos poner muchos nombres, pero una familia confundida es una familia que vive en malos entendidos. Hay familias que se dividen por malos entendidos, por percepciones, por malas interpretaciones. Hay familias que viven en soledad, pues personas adentro de núcleos familiares que si nosotros hablamos con ellas nos dicen, mira, me siento solo, vivo ahí pero me siento solo. No me comprenden, no me entienden. Distanciamiento. ¿Saben que este me duele? Porque distanciamiento lo que quiere decir es la ausencia de cercanía. Y entonces, para alguien que sienta distanciamiento en su familia, lo que quiere decir es que se da cuenta que ya no tiene algo que en algún momento tuvo. Hay pérdida ahí. Hay algo que ya no está. Y entonces, cuando nosotros detectamos estas cosas, producen en nosotros parálisis o desconexión. Simplemente me alejo de la visión compartida que debería tener una familia. Ahora, ¿cómo combatimos la confusión? Yo les diría, sigamos el consejo de Nehemías. Combato la confusión con unidad. Fíjense que en Nehemías 4:13 él dice, de manera que coloqué, cuando Nehemías se dio cuenta que estaba funcionando el plan de Sanbalat y que la gente se estaba confundiendo, él se dio cuenta que la gente estaba esparcida, habían papás por allá, mamás por allá y todos estaban por su lado. Y él dijo, coloqué guardias armados detrás de las paredes más bajas de la muralla y en los lugares más descubiertos. Y dice, puse a la gente por familias para que hiciera guardia con espadas, lanzas y arcos. ¿Saben qué hizo Nehemías? Los unió físicamente, los unió en familia. Y dice, luego mientras revisaba la situación, reuní a los nobles y a los demás del pueblo y les dije, este es como un discurso de gladiador el que les da Nehemías, porque dice, no le tengan miedo al enemigo, recuerden al Señor, quien es grande y glorioso, y luchen por sus hermanos, por sus hijos, por sus hijas, por sus esposas, luchen por sus casas. Y entonces Nehemías les recuerda, aquí, ¿por qué estamos haciendo esto? Estamos construyendo la muralla no para que suba plusvalía de nuestras propiedades adentro de Jerusalén, no para tener mejor ornato en nuestra ciudad. Lo estamos haciendo por nuestros hijos, por nuestras hijas, por nuestras esposas, por nuestros esposos, por nuestras casas. Es una tarea muy importante. Y entonces necesitamos hacerlo en unidad. Entonces, en sentido práctico, ¿cómo fomento la unidad en mi casa? Literalmente unirse. Yo quiero decirles, y tal vez quiero moverle la silla a más de alguno acá, pero hay familias que ya están resignadas a no pasar tiempo juntos. Yo te pregunto si tu familia ya está resignada a eso. Hay papás que ya se resignaron a no ver a sus hijos de la forma que deberían. Hay hijos que ya se resignaron a no visitar a sus padres de la forma que deberían. Hay esposas que ya se resignaron a no tener tiempo a solas con sus esposos. Y viceversa. Juntos. El llamado es hacer esto juntos. Nehemías les dice, miren, las familias no me sirven de nada peleando uno por allá y el otro por acá. Y es más, dice, cuando a alguien lo ataquen, suene la trompeta y todos dejan lo que están haciendo y se van a apoyar a su familia. Eso lo dijo Nehemías. Porque necesitamos pelear juntos por eso. Necesitamos pelear por la unidad. Ahora, otra pregunta para moverte la silla. ¿Hace cuánto dejaste de orar por tu propia familia? Hijos, ¿hace cuánto dejaste orar por la unidad de tus padres que has notado que se perdió? Les digo por qué, porque uno tiende a orar por aquello que considera hay cierto porcentaje de esperanza que suceda. No debería ser así. Nuestra fe debería guiar a la esperanza y no la esperanza guiar a la fe. Pero de todas formas lo hacemos. Oramos solo por aquello que creemos que puede suceder. Y entonces este es un barómetro interno
Porque si yo dejé de orar por algo, quiere decir que perdí la esperanza. Entonces te pregunto, ¿hace cuánto dejaste de orar por tus relaciones familiares? Porque en ese momento perdiste la esperanza y cediste ante la destrucción, ante lo que el enemigo quería hacer. Ahora, peleemos por la unidad. Peleemos por la unidad. Si no hay tiempo en la agenda, hay que hacer el tiempo. Uno siempre te encuentra excusas para no hacer lo que debería hacer, honestamente. Pero ¿qué tal si decidimos dejar las excusas y decir, voy a hacer tiempo? Hay cosas que podríamos manejar mejor. A lo mejor nos podemos despertar más temprano, nos podemos acostar más tarde, podemos manejar más, lo que sea. Pero hay que hacer el tiempo, hay que pelear por esto. ¿Y saben qué les dijo Nehemías en el 4:17? Los obreros seguían con el trabajo sosteniendo con una mano la carga, o sea, con una mano la piedra que estaban poniendo y en la otra mano la espada. Porque Nehemías se dio cuenta que esta iba a ser una obra que no iban a poder completar sin pelear. Entonces yo te digo esto también acerca de tu familia. Construir a tu familia es una obra que no vas a poder completar exitosamente sin pelear. Porque tienes un enemigo que no te va a dejar tranquilo. Ahora, Jorge, ¿eso quiere decir que construir a mi familia me expone más? Sí. Pero no construir a tu familia te declara en derrota inmediatamente. ¿Qué quieres? La decisión es nuestra y necesitamos decidir por lo primero. Ahora, el último obstáculo, la distracción. Construyo una familia sólida si me enfoco en edificar sin ceder ante las distracciones. Esta es la última carta bajo la manga que tiene Satanás, ¿saben? Porque alguien por ahí dijo, si Satanás no te puede destruir, te va a distraer. Yo creo que tiene razón, quien sea que lo haya dicho. Tiene razón. Y los enemigos de Nehemías lo sabían. Y entonces divisan otro plan. Dijo, bueno, la burla no funcionó. Los ataques no funcionaron. Entonces vamos a intentar distraer a este líder. Entonces le envían cartas diplomáticas a Nehemías y le escriben, Nehemías, te convocamos a una reunión muy importante. Necesitamos hablar asuntos de alta prioridad. Así que por favor reúnete con nosotros en este lugar a tal día, a tal hora. Era una carta diplomática, o sea, tenía el peso de algo importante. Y Nehemías era el líder de Jerusalén, así que él tenía de cierta forma la responsabilidad de atender esos asuntos. Pero fíjate la reacción de Nehemías en capítulo 6. Pero me di cuenta, dice Nehemías, de que ellos tramaban hacerme daño. De modo que les respondí con el siguiente mensaje: estoy ocupado. No muy diplomático, ¿eh? Rudo, Nehemías. Estoy ocupado en una gran tarea, así que no puedo ir. Y todavía les explica, ¿por qué habría de dejar el trabajo para ir a encontrarme con ustedes? Miren, yo no suelo hacer esto, pero les voy a pedir que repitan después de mí. Estoy ocupado en una gran tarea. No me puedo distraer. Así es como se lidian con las distracciones. Esa es la forma. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es tu tarea? Ahorita dijiste, estoy involucrado en una gran tarea. ¿Cuál es tu tarea? ¿Es construir un negocio? ¿Es desarrollar una empresa? ¿Es ser promovido? ¿Es ganar más? ¿Cuál es tu tarea? Tu tarea es construir los muros de tu hogar. Tu tarea es edificar el lugar de tu familia donde Dios te puso. Ahora quiero que me pongan atención a esto, por favor. Esto es muy importante. Tu trabajo te lo dio tu jefe cuando te contrató. Tu empresa la habilitan los clientes cuando te compran servicios o productos. Tu proyecto lo pudo haber habilitado tu socio, capital, un banco. Pero el privilegio de ser padre solo te lo pudo haber dado Dios. El privilegio de ser hijo solo te lo pudo haber dado Dios. Entonces te vuelvo a preguntar, ¿cuál es tu tarea más importante?
Dios te puso en esa familia. Necesitas activar en el rol que te toca. Tengo 20 años de conocer una familia que admiro mucho, que vive en Estados Unidos, se apellidan Chafin. Y yo admiro mucho la forma en la que ellos se relacionan con sus hijos. Y entre ellos ya tienen 30 años, algunos están casados y se viven llamando y texteando todo el tiempo. Se mandan, mira, estoy comiendo un helado. Al siguiente minuto, mira, se me cayó el helado. O sea, de verdad, se hablan para todo. Y yo digo, yo quisiera tener ese tipo de relación con mis hijos cuando ellos sean de esa edad. No quiero desconectarme, los veo sumamente conectados. Viajan juntos, se ríen juntos, de verdad. Es una dinámica muy bonita. Entonces, en una ocasión que nos juntamos, yo les dije, miren, si ustedes pudieran resumir, poco ambiciosa mi pregunta, pero les dije, si ustedes pudieran resumir en una cosa, algo que hicieron bien durante 30 años para criar a sus hijos y tener la conexión que hoy tienen, ¿cuál sería? Y entonces honraron mi pregunta y se quedaron pensando. Me dijeron, mira, hicimos muchos errores. Me dijo Pam, Nick se llama él. Me dijeron, hicimos muchos errores, cometimos muchos errores. Pero si hay algo que hicimos bien a lo largo de estos 30 años, es dejar la tarea de lado. Yo así como, ¿cómo así? ¿Dejar la tarea de lado? Sí, me dijo, es darme cuenta o darnos cuenta que lo que sea que estábamos haciendo en ese momento no era tan importante como estar con nuestra familia. Entonces, miren, 30 años de tomar esa decisión consistentemente cosechan una familia conectada. Entonces el efecto es compuesto, amigos, a lo largo del año. Ahora yo te quiero preguntar, ¿qué te está distrayendo de construir a tu familia? ¿Qué está distrayendo? Puede ser largas horas de trabajo, proyectos, amistades, deportes, redes sociales. Yo soy culpable de eso. A veces uno está simplemente scrolleando así el teléfono y los hijos de uno están a la par jugando en otro cuarto y hay tiempo de oro ahí que uno nunca va a poder tomar de vuelta. ¿Cómo se construye un hogar fuerte entonces? Regreso a Mateo 7:24, Jesús hablando dice, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre roca sólida. Amigos, un hogar construido sobre roca sólida es imposible de socavar. Pongamos de pie, por favor. Yo quiero que cierren sus ojos por un momento porque quiero que haya un momento íntimo entre ustedes y Dios ahorita. Y primero quiero hacer un llamado para aquellos que no han recibido al Señor Jesús en su corazón, porque el primer paso para construir un hogar sobre la roca es conseguirte la roca. Necesitas recibir al Señor Jesús en tu corazón, porque lo que sea que hagas, aparte de eso, si no lo tienes en tu corazón, es construir una casa sobre la arena. Fácilmente socavable, fácilmente se cae. Pero si construyes tu casa sobre la roca, Él va a ser el centro y tu fuerza. Entonces, si hay alguien aquí que no ha recibido al Señor Jesús en su corazón, yo quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo. Y repite después de mí, Señor Jesús, reconozco que he pecado. Reconozco que no he hecho las cosas bien. Y te pido perdón. Te pido que me limpies con tu sangre. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y te abro la puerta de mi vida para que la dirijas y la puerta de mi hogar para que me ayudes a edificar una casa sobre la roca. En el nombre de Jesús. Amén. Y con los ojos cerrados, yo quiero decirles, si alguien oró esa oración aquí o en cualquiera de los puntos, no deje de encontrar a alguien afuera. Hay servidores que quieren orar por ustedes, ayudarles y acompañarles. Ahora quiero hablar para todo el resto. Yo sé que aquí hay familias nuevas. Tal vez tú estás empezando a edificar tu casa. Tal vez tú estás empezando a poner esas rocas para construir. Y también sé que hay familias que están en proceso de reconstrucción. Yo sé que pueden haber familias aquí que a lo mejor están en medio de una sala llena de escombros, alrededor de paredes caídas, rotas, rajadas o a punto de caerse. Hay familias aquí que pudieron pasar años bien y de repente se dieron cuenta que fueron socavados. Algo se rompió, algo cambió y las cosas ya no son las mismas. Yo quiero pedirte que si estás con tu familia aquí, que los abraces.
Y entiendo, si hay familias aquí que tal vez eso es difícil, pelea por esto, por favor. Es crucial, pelea por esto, abraza a tu familia. Y así quiero leerte un versículo que yo creo el Señor me pone dártelo hoy, porque yo creo que el Señor te quiere hablar con respecto al momento en el que estás, de construcción o de reconstrucción. Oye esto, el Señor, Isaías 58:11, el Señor los guiará continuamente, les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Y esto es la promesa que yo te quiero dejar para ti. Oye esto, algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades. Esto es para algunos de ustedes. Entonces serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casas. Entonces serás conocido como reconstructor de muros y restaurador de casas. Entonces te quiero invitar a que ahí con tu familia abrazada hagamos un pacto. Y entonces quiero que repitas después de mí esto: estoy en medio de una gran tarea. Repítelo después de mí. Estoy en medio de una gran tarea. No me puedo distraer. Y ahí con tu familia abrazada, yo quiero que le diga dile a tus hijos ahí: tú eres mi más grande tarea y no me voy a distraer. Dile a tu esposa: tú eres mi más grande tarea, no me quiero distraer. Dile a tu esposo: tú eres mi más grande tarea, no me voy a distraer. Y quiero que cantemos esta canción que habla acerca de bendecir a tus generaciones, y hazlo con fe, hazlo con voz profética para tu familia. Cantemos y dediquemos al Señor esto. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz, mucha paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Oh, amén, amén. Donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, y de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama. Él te ama, Él
recordar por qué estás haciendo esto. Pelea por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos y tus hijas. Pelea por tu casa. Esa es la razón. Y ¿sabes que el Señor me pone aquí ahí? Siento que hay esposos, que por supuesto es la base de la familia. Hay esposos que se rindieron a pelear por su unidad. Hay esposos que se rindieron a tener citas a solas, porque se desconectaron de tal forma que ahora ya es raro. Yo te quiero invitar, hay alguien aquí que está en esa situación. Yo quiero invitarte a que pelees por eso. Pelea por tu esposa, pelea por tu esposo. Y si sientes que hay desconexión, esta semana invítala a salir. Esta semana. Y quiero dejarte una oración que el Señor me ha estado moviendo a orar últimamente. Estoy diciendo: Señor, yo quiero construir mi casa y los muros y la fortaleza de mi hogar lo suficientemente fuertes para que perduren aún después que tú me hayas llamado a tu presencia. Porque esto no se trata solo de tus hijos. Como dice la canción, se trata de los hijos de tus hijos y los hijos de sus hijos. Es bendición generacional. Entonces, oremos: Señor Jesús, permítenos comprometernos con esta gran tarea generacionalmente, y que lo que tú nos permitas sembrar y construir en los muros de nuestro hogar sean fortalezas que disfruten nuestros nietos, nuestros bisnietos, y los que tú creas traer después hasta que tú regreses. Que aún después que tú nos hayas llamado a tu presencia, nuestras familias vivan seguras adentro de fortalezas que fueron fundadas en fuerza, en la roca, inamovibles, no socavables. Danos el privilegio de ver tu bendición aplicada en nuestras generaciones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amigos. Pueden tomar su lugar, por favor. Y siempre hablando de familias, no sé cuántos estuvieron aquí en diciembre, no sé cuándo fue la última vez que prediqué acerca del diezmo. Hablé acerca de mi hija Ariela, que tiene 7 años, la que se va a casar, ¿me entiendes? Hablé de ella y hablé de cómo ella se disfrutaba dar su diezmo. Pues las cosas que ahora le estamos enseñando, principios de inversión y de cómo hacer negocios y todo. Entonces ella hizo unos brazaletitos bonitos y los vendió, y se los compraron bastantes personas, amigos y vecinos y todo. Entonces estaba regresando a la casa con mi esposa, Patty, de vender algunos ahí en la colonia. Cuando mi esposa le dice: bueno, mija, ahora vas a tener que dar el diezmo de esto. Por supuesto, ella había logrado juntar una buena cantidad para un niño de 7 años, era un montón. Y entonces le dice: no, mamá, no quiero. Y entonces se puso a llorar. Y decía: pero no entiendo, si esto yo lo trabajé, esto es mío. Entonces llegaron a la casa, yo no estaba con ellos, llegaron a la casa y me dice mi esposa: mira, tenemos crisis. Entró mi hija llorando, y yo: ¿qué pasa? Es que no quiero dar el diezmo porque es mío. Yo le dije: mija, ¿sabes qué? Nos vamos a sentar a ver el mensaje otra vez porque creo que no te quedó. Digo: mija, todo es de Dios. ¿Y cómo le explica uno a un niño de 7 años que Dios es el que provee, que uno tiene manos porque Dios le dio manos y que somos administradores? Y, o sea, traté, pero ella: no quiero. Entonces al final con mi esposa dijimos: mira, esto no es algo que no te vamos a obligar a hacer. Esto es algo que tú tienes que dar. Entonces, ¿sabes qué? Pregúntale a Dios. Pregúntale a Dios qué quiere que hagas. Pregúntale. No quiero. Pregúntale. Va. Entonces oramos con ella, la acostamos y le dijimos: ¿sabes qué? Quédate acostada y ora y pregúntale a Dios qué quiere que hagas. Está bien. Pero fíjense que me cargó. Me cargó porque una niña de 7 años, es primera vez que entramos en un desacuerdo de algo acerca de Dios. Me pegó por esa perspectiva. Entonces me puse a orar, oramos con mi esposa. Y pues cuando estaba orando, entramos a su cuarto y oramos, nos hincamos ahí. Y oramos y le dijimos: Señor, no hay nada que le podamos enseñar a Ariela que sea mejor de lo que tú le puedes enseñar a ella. No hay nada. Así que por favor tú háblale, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y nos fuimos. A la mañana siguiente, inmediatamente a la mañana siguiente, se despierta Ariela y le habla a Patty y le dice: mamá, ¿tienes un sobre?
Y Pati, sí, ¿para qué? Para mi diezmo. Así como que, ¿y le vas a dar el diezmo a Dios? Sí, ¿y por qué? Es que oré y Dios me dijo, así que se lo quiero dar. Pero muy tranquila y muy dispuesta, y se lo dio. Ahora, yo quisiera, si me permiten, orar por ustedes, lo mismo que oré con Ariela, porque no hay nada que les podamos decir desde esta plataforma, ni a través de nuestros testimonios, ni nada, que sea mejor que Dios mismo les hable a ustedes en el corazón. Porque para mí la disciplina del diezmo y de la ofrenda no es solo disciplina de dar y gratitud y generosidad, es adoración a Dios. Entonces, permítanme orar por este momento. Señor Jesús, gracias porque tú eres nuestra provisión, Señor. Pero no hay nada que podamos nosotros decir desde esta plataforma que sea mejor de lo que tú puedes hablar directamente a los corazones. Y oro para que en tu pueblo haya un deseo de adorarte a través de lo que tú has puesto en nuestras manos. Somos administradores, Señor, de lo que tú pones en nosotros. Y queremos venir en actitud de adoración a decirte, Padre, esto es tuyo junto con todo lo demás. Recíbelo, porque te amamos. Y que podamos tener el privilegio, como dice tu palabra, de dar, porque tenemos la disposición en nuestro corazón y porque sabemos que tú amas al dador alegre. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Podemos pasar, amigos, o van a encontrar los datos electrónicos si los necesitan? Vengo hoy a derramar mis victorias, mi ansiedad. Así es que yo me rindo, así es que yo me rindo. A tus pies vengo a dejar cada duda y falsedad. Así es que yo me rindo. Espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo. Espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo. Espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo. Espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo. Amigos, qué gusto fue contar con su sintonía en esta primera entrega de nuestra serie Constructores de Familia. Mi nombre es Jorge Diegues y fue un gustazo haber compartido con ustedes los principios de cómo Nehemías logró construir una gran muralla. Y estos 3 principios que vimos creo que son perfectamente aplicables a lo que hoy encontramos en nuestras familias como obstáculos y cosas que tenemos que vencer para lograr construir familias sólidas con una base impenetrable, como dice Jesús, construidas sobre la roca. Y se recuerdan que hablamos de 3 cosas principales. Número 1, necesitamos ponerle prioridad a esto. Necesitamos asignarle recursos, tiempo, esfuerzo, porque es prioridad. El Señor quiere que lo hagamos una prioridad. Número 2, para nosotros es importante encontrar unidad, combatir la confusión que el enemigo quiere sembrar entre cada uno de nosotros a través de la unidad, a través de compartir, a través de físicamente estar juntos y poder pasar tiempo juntos en familia, jugando, divirtiéndonos. Eso es sumamente importante. Y número 3, no nos distraigamos. Y recordemos lo que Nehemías le dijo a sus enemigos: estoy ocupado en una gran tarea, no me puedo distraer. Así que les animo a esto, amigos. Repitan constantemente: estoy ocupado en una gran tarea, en la tarea de construir a mi familia y no me puedo distraer. Oremos y pidámosle al Señor que esté con nosotros. Padre, gracias por enseñarnos estos principios. Te pido que en cada una de nuestras familias podamos aplicarlos desde ya y que podamos tener los resultados para nuestra generación y para los hijos de nuestros hijos y los hijos de sus hijos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.